Bueno, pues vamos a ir finalizando el tema 4 de lengua, nos vamos a ello, y nos vamos a dedicar hoy fundamentalmente al asunto sintaxis, ¿no? Vamos entonces, como veis, tema 4, dentro de la sección primera, de teoría y recursos, a la tercera entrada, lengua, y aunque hay otros puntos, dentro de este tema, fundamentalmente, el otro, el otro apartado. Hola, Santiago, ¿qué tal? Bienvenido. El otro es los registros y convenciones lingüísticas y los acrónimos y las siglas. Realmente nos vamos a dedicar, porque no creo que nos dé más tiempo, a el sujeto y predicado, ¿vale? En el que va a haber una parte de teoría, que no sé si se estaba viendo. En el que va a haber una parte de teoría, que es lo que nos vamos a dedicar ahora al principio, y luego ya la práctica, ¿vale? Y creo que nos va a ocupar bastante tiempo y para ello estamos la práctica. ¿Vale? Vamos a ello entonces y recordad, en la explicación primero, con tranquilidad, preguntad todo lo que tengáis que preguntar, pero ya digo, algunas de las cosas, de los conceptos, de las ideas, de lo que yo explique, hasta que no empecemos a ponerlo en práctica, de repente no va a haber esa lucecita, se nos va a encender y vamos a entenderlo bien, ¿vale? Bueno, vamos hacia abajo del todo. Y bueno, tenéis, relacionado con la sintaxis, hay dos fichas. La que vamos a trabajar, que es este T4N2, que es la teoría del tema, donde se habla del sujeto y predicado, que es a lo que nos vamos a dedicar. Y esta de aquí arriba que dice fotocopia y repaso sintaxis. No sé si alguno ya le ha echado un vistazo, lo ha visto. Bueno, esta ficha nos va a acompañar en este y en los próximos temas, ¿vale? Y es la que vamos a utilizar, sobre todo a partir del tema 5, como base para las explicaciones. Está incluida en el tema 4, si os soy sincero, no sé muy bien por qué. Cuando lo revisé este año, me planteé el eliminarla, pero digo, bueno, tampoco pasa nada. Está ahí, pero insisto, realmente la vamos a utilizar a partir del tema 5. Para que simplemente la veáis y tengáis una idea. Y ya digo, es una ficha, una serie de fichas que seguro que vais a trabajar y utilizar mucho. Bueno, tiene varias partes, ¿no? Realmente lo que nos sirve ahora mismo, antes de empezar ese tema 5 en su momento, es la primera ficha, ¿no? La primera página. Ahí tenéis muy estructurado, muy esquematizado todo lo que hemos estudiado en los temas 2 y 3 de los sintagmas. El sintagma nominal, del adjetival, su estructura, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, eso como cuadro ahí de repaso de esto de los sintagmas que nos va a servir en este tema 4, pues está bien. Y luego, en esa segunda parte de esta primera ficha, tenéis como una especie de guía de análisis de la oración simple. Esto, si queréis, ni lo miréis, porque realmente yo no voy a seguir esto. Esta guía está preparada para un tipo de análisis mucho más detallado del que nosotros vamos a hacer. ¿Vale? Pero bueno, ahí está y demás, por si a alguien le interesa. Pero realmente nosotros no vamos a seguir este análisis de la oración simple. ¿Vale? Y a partir de la segunda página, de la segunda ficha, es ya lo que, quitándolo del sujeto, es lo que ya empezaremos a estudiar a partir del tema 5. O sea que realmente esta ficha la vamos a utilizar, la proyectaremos y demás a partir del tema 5, donde empecemos a ver los complementos del predicado. ¿Vale? Pero bueno, ahí está y tampoco estorba, ¿no? Pero bueno, vamos a la que nos interesa ahora, como digo, que es el tema 4 de 2 lenguas, es decir, la teoría del tema. Y dentro de esa teoría vamos hacia el final, ¿vale? Para hablar precisamente de sujeto y predicado. Bajamos, vamos a la tercera ficha o a la tercera página. Gramática, sujeto y predicado. Bueno, mirad, hasta ahora, en los temas 2 y 3, cuando hablábamos de sintagmas, ¿no? Y hablamos de sintagmas porque decíamos que era la unidad básica del análisis sintáctico, ¿no? Es decir, el análisis sintáctico es el que me permite a mí al analizar o al aplicarlo a una oración, saber cuáles son los elementos que componen esa oración, cuáles son como las piezas, decíamos, del ego o demás, ¿no? Entonces, esas piezas que componían la oración, nosotros las llamábamos sintagmas. Y estudiamos los diferentes sintagmas, y estudiamos su estructura y estudiamos cómo analizarlo. Y vemos, sintagma nominal, pues el núcleo tal, complemento tal. El sintagma adjetival, pues es el núcleo, lleva un complemento.
y demás. Pero los veíamos por separado. O sea, era como cuando, pues no sé, si tenéis Lego, conocéis los Lego, ¿no? O los más viejos del lugar, el Tente, pues tiene las piezas esparcidas, ¿no? Entonces tú vas viendo una pieza, el color y otra pieza. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Pues ahora lo que vamos a hacer es construir algo. Es decir, vamos a unir las piezas para construir una oración. Porque la oración, y estoy recordando algo del año pasado, es la unidad mínima de comunicación. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo hablo o escribo algo, yo no escribo sintagmas sueltos, sino que yo escribo o hablo a través de las oraciones. Siempre. Por eso se dice que la unidad mínima de comunicación, porque para comunicarse, para transmitir, dar una información, como mínimo tengo que utilizar una oración. Pues entonces, como digo, esos sintagmas, esas piezas que hemos visto desperdigadas en la unidad 2 y 3, ahora las vamos a juntar en oraciones. Concretamente la oración simple. ¿Vale? Y a partir de hoy, y después de lo que veamos de este sujeto y predicado, nos vamos a dedicar a analizar y a trabajar con oraciones simples. Entonces debe haber, un poco así, antes de meternos en más elementos técnicos, un sujeto, es decir, un nombre que sea el sujeto, un verbo que es el núcleo del predicado y unos complementos. Sujeto, verbo, complemento, ¿no? Que es como explicamos también en inglés el orden de las frases. Eso es lo que vamos a hacer a partir de hoy. Y a partir de hoy, los análisis, las cajitas y demás, serán también con frases completas. Pero para ello hay que hablar del sujeto y del predicado. Primero, que son como las columnas vertebrales, digamos, o la columna vertebral de esa oración. ¿Vale? No me interesa tanto la definición de sujeto, de predicado, aunque nos va a servir, nos puede servir para identificar en el análisis cuál es el sujeto y cuál es el predicado, pero bueno, vamos a empezar por ahí. El sujeto, como dice, es el agente que realiza la acción del verbo. ¿Esto qué quiere decir? Mira, el sujeto es esa persona, esa cosa, ese animal, ese grupo de tal es decir, aquello o aquel que lleva a cabo la acción, que es el protagonista, está en el centro de la situación o de la acción de lo que está ocurriendo. Es el agente el que la lleva a cabo, el que provoca, el que produce esa acción. Si yo digo Juan amasa el pan, quien es el protagonista de la acción, quien ejecuta y lleva a cabo la acción de amasar es Juan. Pues Juan es el sujeto. Esa es la definición. El sujeto es aquel, aquello, porque no siempre va a ser, aunque se prefiere que sea, digamos, un individuo, una persona, que lleva a cabo la acción, que es el protagonista de la acción, el que la realiza, el que la hace. Los chicos condujeron el bus. ¿Quiénes llevan a cabo la acción? ¿Quiénes condujeron el bus? Los chicos. Pues los chicos son el sujeto. El agente, el ejecutor, el protagonista. Eso es el sujeto. Y por otro lado está el predicado, que el predicado es, digamos, la situación, lo que pasa, lo que ocurre. ¿Cuál es la situación? ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurrió? Por eso se dice ahí que describe la acción. La acción que lleva a cabo el sujeto. La acción de cuyo protagonista es el sujeto. Juan amasa, pues la acción, lo que estaba pasando era que, o lo que pasa es que amasa. Esa es la situación. Los chicos condujeron el bus, condujeron, es la situación, es la acción, es lo que pasaba en ese momento. Eso es lo que indica el predicado, el núcleo del predicado, que es un verbo. La situación, la acción, lo que ocurrió, lo que estaba ocurriendo, lo que pasa. Y no solo eso, sino que el predicado normalmente también, aparte de indicar esa acción, nos revelará, nos comentará las circunstancias de la misma, es decir, otros detalles, otras informaciones acerca de esa acción. Pues dónde ocurre, cuándo ocurre, por qué ocurre, con qué. Si yo digo Juan amasa el pan en el horno o en el obrador, aparte de la acción amasa, nos dice que lo que está amasando es el pan y es decir, cuál es el objeto, cuál es el producto, el resultado de esa acción y dónde, en el obrador. Cuando yo digo los chicos condujeron el bus hasta el colegio, pues igual nos está diciendo, digamos, qué elemento condujeron, es decir, qué elemento está directamente conectado con la acción, que es el bus, y hasta dónde, el lugar. Es decir, que el predicado no solo es la acción,
la situación, sino los detalles o los elementos que la acompañan. Bueno, esta es, digamos, la explicación así teórica de sujeto y de predicado. Vamos ahora a ver, y esto ya lo vamos a ir viendo reflejado en los análisis, los tipos de sujeto y los tipos de predicado. ¿Y por qué digo que vamos a ir viéndolo reflejado en los análisis? Porque habrá que indicarlo, y de hecho así se comenta en las columnas estas de aquí, habrá que indicarlo cuando analicemos una oración, cuál es el tipo de sujeto y cuál es el tipo de predicado. Empezamos por el sujeto, el protagonista de la acción. Mirad, hay tres: el sujeto expreso, el sujeto omitido y el sujeto cero. Y cada uno se indicará de una manera diferente. Los dos primeros son los más comunes, los que nos van a aparecer. No sé, decía ayer que si hacemos durante este curso, no sé, pues vamos a hacer 30 oraciones, 40 oraciones, no lo sé. Pues si son 40, 38 serán o sujeto expreso o sujeto omitido. Y a lo mejor dos, el sujeto cero, porque son las más comunes. Sujeto expreso, ¿qué quiere decir? Bueno, pues el propio nombre le indica el que aparece en la oración, el que está ahí. Y yo lo puedo reconocer porque viene representado por una palabra. Juan amasa el pan, está en la oración, expreso. Los chicos condujeron el bus, está en la oración, expreso. Cuando el sujeto se incluye, está representado, hay una palabra en la oración que lo representa. Y esa palabra en la oración, mejor, el sintagma que en la oración representa a un sujeto expreso es un sintagma nominal. Y esto es muy importante. Siempre va a ser un sintagma nominal. No puede ser preposicional, no puede ser un adjetivo, no puede ser nada. El sujeto, cuando está expreso, cuando aparece en la oración, siempre será un sintagma nominal, cuyo núcleo es o un sustantivo o un pronombre. Así de claro. Y otro elemento muy importante para reconocerlo, porque esto que estoy diciendo son datos, una guía para reconocer e identificar el sujeto. Ahora lo aplicamos a un ejemplo. Esto que voy a decir es muy importante para reconocer el sujeto. El sujeto, ese sintagma nominal, concuerda en número y persona con el verbo. Es decir, tiene la misma persona y el mismo número. Si el verbo es tercera del plural, el sujeto tendrá que ser un sustantivo plural. Si es primera del singular, el sujeto tendrá que ser yo. Por lo tanto, para ir empezando a aclarar y ver las cosas desde un punto de vista más práctico. Cuando yo tengo una oración, lo primero que voy a hacer, como ahora vamos a ir viendo, es reconocer sujeto y predicado. Cuando yo tenga que ver si hay sujeto y veo que hay un sujeto expreso, ese sujeto expreso tiene que ser un sintagma nominal. El núcleo, insisto, o un pronombre o un sustantivo. Y la prueba clave, aparte de indicar lógicamente quién lleva a cabo la acción, es que ese núcleo del sintagma nominal, que yo creo que es el sujeto expreso, concuerde en número y persona con el verbo. Si cumple todo eso, el sintagma nominal es el protagonista de la acción, concuerda en persona y número con el verbo, es el sujeto expreso. Vamos a ir viendo un ejemplo antes de completar la teoría. Imagina, bueno, uno de los que hemos dicho, ¿no? Juan amasa el pan en el obrador. Y esto me serviría también para que vayamos viendo cómo vamos a analizar a partir de ahora. Ya se acabaron las palabras sueltas, se acabaron las expresiones. Siempre serán oraciones. Cuando yo analizo una oración, lo primero que tendré que hacer es reconocer sujeto y predicado. Y recomiendo, lo primero, de entre su sujeto y predicado, reconocer el sujeto. Juan amasa el pan en el obrador, preguntaré, oye, ¿hay sujeto? Sí. Si yo pregunto, oye, ¿quién amasa el pan? ¿Hay en la oración un sintagma nominal que responda a esa pregunta? Sí, Juan, ok. Eso me ayudará a identificar también, ¿vale? Yo, ya sabéis, porque lo vimos también un poco al principio, cuando empezamos la sintaxis, no soy muy partidario de lo de preguntar, pero es un elemento más, una ayuda. Entonces, cuando yo llego a este primer punto en el que yo leo la frase y más o menos me entero. Hay veces, puede ocurrir, ahora, un poco más adelante, que muchos de vosotros, cuando ya leáis la frase por primera vez,
Rápidamente identificáis si hay un sujeto expreso, si hay un sujeto elidido, ¿vale? O puede ser que no. Juan amasa el pan. Ok, yo más o menos lo entiendo. Ahora, llega el momento, digo, de reconocer sujeto y predicado. Yo hago esa pregunta, ¿quién amasa el pan? Y la respuesta es Juan. Por lo tanto, parece que Juan es el sujeto expreso. Pero vamos a confirmarlo. ¿Es un sintagma nominal? Sí. El núcleo es Juan. Ok. Lo importante, concuerda en número y persona con el verbo. Amasa es tercera persona del singular. Él, ella amasa, ¿no? Juan, pues Juan es tercera persona. Perfecto. Sin lugar a dudas, es el sujeto. Por lo tanto, lo vamos a marcar de la siguiente manera. Al ser un sujeto expreso, diremos sintagma nominal, sujeto y pondremos nombre. Y recomiendo que eso sea lo primero que hagamos siempre. Leer la frase e identificar si hay un sujeto expreso o el elidido. Cuando yo haya superado esta primera fase, todo lo que me quede sin distinción será el predicado. Luego veremos los tipos, etc. Pero todo lo que me quede será el predicado. Y lo primero que haré, diré, oye, ¿cuál es el núcleo del predicado? El núcleo del predicado siempre va a ser un verbo. Porque mirad, lo llamamos predicado, pero si acordáis, lo dijimos en la unidad 3, en realidad es un sintagma verbal. Y los sintagmas, sean verbales, adjetivales o lo que sea, siempre tienen un núcleo. En el caso del predicado, repito, siendo sintagma verbal, el núcleo es un verbo. En este caso, amasa. Pues yo pondré núcleo. Y a continuación, lo que tendré que hacer es analizar lo que me quede, como hemos hecho hasta ahora por separado. ¿Qué tengo aquí? Por un lado el pan. Vale, esto será un sintagma nominal. Núcleo pan, determinante, el. ¿Y luego qué me queda? En el obrador. Pues un sintagma preposicional. Los sintagmas preposicionales, recordad, siempre tienen la misma estructura, siempre es la preposición al enlace y un sintagma nominal término. No varía nunca. El enlace, el obrador, sintagma nominal término, núcleo y determinante. Esto no es nuevo, esto ya de lo que vimos la vez anterior. Y así es como la vamos a analizar. Y así es como aparece, ¿veis? Un sujeto expreso. Pero insisto, para reconocerlo, leo la frase, puedo hacerle la pregunta para ver si es el que lleva a cabo la acción. Identifico si es un sintagma nominal y por último compruebo que tenga el mismo número y persona que el verbo. ¿Vale? Ese es el primer tipo. Antes de pasar al siguiente, bueno, hay un elemento que dice, suele ir al comienzo de la frase, pero su posición no es obligatoria. Bueno, es verdad que en la mayoría de las oraciones, cuando aparece, el sujeto expreso va al principio. Pero esto no es siempre así. No siempre son la primera palabra, no siempre están al principio. Entonces, yo esto no lo tomaría como una regla segura al 100%. Por eso prefiero lo que hemos dicho antes, ¿vale? Pero sí es verdad. De hecho, aparecía en ese ejemplo, aparecía al principio. Pero no tiene por qué ser siempre así. Es decir, no siempre cuando yo digo que aparece al principio, es que es la primera palabra de la frase. No siempre tiene por qué ser así. Bueno, vamos con el siguiente, que es el sujeto omitido o elidido. Esto ya es algo que estudiamos en la unidad 3. La omisión o la elisión era cuando esa capacidad que tiene la lengua de quitar un elemento de la frase y aun quitando ese elemento, la frase sigue teniendo sentido completo. Pues eso es lo que ocurre con el sujeto omitido o elidido. No aparece la oración. Es decir, nos vamos a encontrar con oraciones que tienen un sujeto, pero el sujeto no está en la oración, está como en la nube. Pero sujeto hay, porque yo haré la pregunta, por el sentido de la frase veré que hay un sujeto, es decir, que hay un actor, una acción, un protagonista, alguien que lleva a cabo la acción, pero no estará expreso en la frase. Y diréis, bueno, ok, cuando yo identifique eso,
¿Cómo sé yo cuál es el sujeto? Es decir, se va a ver bien claro que no hay sujeto expreso, que no está en la frase, pero ¿cómo sé yo cuál es el sujeto? ¿Cómo lo represento? Fijaos lo que nos dicen a continuación. Debe adivinarse comprobando la persona gramatical con la que concuerda el verbo. Esto no ocurre en inglés. Por eso en inglés la regla es que no se omite el verbo. Pero en castellano, por las desinencias verbales, es decir, por cómo terminan los verbos, yo puedo saber cuál es la persona y el número del sujeto, aun cuando este no aparezca en la oración. Fijaos, vamos a volver a un ejemplo. No, no me gusta esta frase, perdón. Voy a mover esto aquí. Ahora sí. Bueno, perdón, disculpa un momento, voy a borrar esa porque si no voy a hacer un lío. Vamos a borrar esta, que ya la hemos explicado. Imaginaos la siguiente frase. Eligieron el vestido rojo. Yo ya insisto, es una frase porque eligieron el vestido rojo. Entonces, siguiendo un poco lo que yo propongo, la guía, ¿no? la forma para ir analizando las frases, lo primero sería identificar sujeto y predicado. Bueno, primero sería leer la frase y entenderla. Eligieron el vestido rojo, ¿ok? Y a la continuación identificar sujeto y predicado. Para identificarlo, para saber que hay alguien que lleva a cabo la acción, yo puedo utilizar esa pregunta de ¿quiénes eligieron el vestido rojo? Y entonces, ¿hay en la oración algún sintagma nominal que responda a esa pregunta? No. Es decir, no hay ninguna palabra, ningún sintagma nominal que responda a la pregunta de ¿quiénes eligieron el vestido rojo? No está identificado. Es decir, estamos ante un sujeto omitido. Hay sujetos porque realmente tiene que haber unas personas o alguien que eligieron el vestido rojo, pero ese sujeto no está expreso, no está presente en la oración. Me dice lo que hemos comentado antes, que para saber cuál es el sujeto, si está omitido, me tengo que fijar en el verbo, porque el verbo me dice el número y la persona del sujeto. Y ahora os pregunto, el verbo es eligieron. Por lo tanto, ¿qué persona y qué número será el que corresponda? Es decir, ¿qué pronombre personal podría funcionar como sujeto de eligieron? Ellos, ellas, Ellos o ellas, como dice Robertina. Ellos eligieron o ellas eligieron el vestido rojo. Ese sería el sujeto omitido. Y eso es lo que habría que poner en el análisis. ¿Vale? Esto mismo que hemos hecho es lo que tendréis que hacer cuando aparezca una frase con sujeto omitido. Ver el verbo, ver cuál es la persona y el número, y poner el pronombre personal, yo, tú, ella, nosotros, que corresponda a esa forma. ¿Cómo lo pondría? Bueno, pues en cualquier lugar en torno a la frase, yo lo voy a poner aquí, pongo un paréntesis, pongo S o dos puntos y pongo, vamos a elegir ellos o ellas. Y ya tengo el sujeto omitido. Y todo lo que me quede, como decíamos antes, todo eso es predicado, donde eligieron es el núcleo, porque es el verbo, y donde el vestido rojo es un sintagma nominal, siendo vestido el núcleo y siendo él un determinante. Y me quedaría rojo, que si recordáis era un sintagma adjetival que funciona como complemento del nombre, ¿no? Los sintagmas nominales, detrás del núcleo podía ir o un sintagma preposicional o un sintagma adjetival, siempre con la función de complemento del nombre. Y por último, el núcleo. Siempre que haya un sintagma, hay que decir algo de la palabra que vale. ¿Vale? Pues así es como determinaríamos, ¿vale? El sujeto omitido o elidido. Bueno, por ahora bien, quiero decir que más o menos nos vamos situando. Bueno. Y me falta el último, el sujeto cero.
que ese es el menos común. ¿Por qué? Por una sencilla razón. El sujeto cero es el no sujeto. Nos vamos a encontrar algunas oraciones en el castellano y demás que no tienen sujeto porque la acción o la situación que indican o que representan no está provocada por nada ni por nadie. Son las llamadas oraciones impersonales. ¿Vale? En ese caso, ese tipo de oraciones, que más o menos son fácilmente reconocibles, ahora daremos unos ejemplos de las más comunes para que os ayude. Insisto, son oraciones que indican situaciones en las que no hay sujeto, es decir, no hay nada ni nadie que provoque, que lleve a cabo o que sea responsable de la acción que indica. Por ejemplo, si yo digo, ha nevado en la sierra, ¿vale? Yo lo entiendo y ahora tengo que identificar sujeto y predicado. Vale, y entonces para eso yo puedo utilizar, echar mano de esta pregunta que hemos dicho. ¿Quién ha nevado? ¿O qué ha nevado? ¿Quién? O sea, ¿es que hay alguien echando cubos ahí, paletadas de nieve y eso? No, no hay nada, no. Es decir, no hay sujeto, no hay responsable. Por lo tanto, nos encontraríamos con una oración impersonal. Todas las oraciones que se refieran a fenómenos atmosféricos, llover, nevar, hacer calor, etcétera, son siempre impersonales. ¿Vale? Es decir, que siempre van a tener sujeto cero. Pues entonces lo que yo hago es que aquí en una parte igual pongo sujeto cero. Y entonces yo hago así, todo esto sería un predicado, ha nevado sería el núcleo, y en la sierra un sintagma preposicional, donde en es el enlace, y como en todos los sintagmas preposicionales, la sierra es el sintagma nominal término, con sierra núcleo, y la determinante. ¿Vale? Recordad, las de fenómenos atmosféricos son impersonales. Otro tipo de oraciones impersonales muy comunes, como la que voy a poner ahora. A ver, ¿dónde está el cursor? Perdona, ¿qué Sí. significa elevado? Nevado, nevado. Vale, nevado. Sorry, sí, es una N. Bueno, Ok, pretendía ser una N, pero bueno, ya sabemos, ya vais conociendo mi caligrafía. ok, Ha gracias. nevado. Ok. Por ejemplo, si yo digo, se trabaja demasiado, demasiado por Navidad. Yo leo la frase, la entiendo, y ahora voy a identificar el sujeto dentro de esto que hacemos de identificar sujeto predicado, y digo, ¿quién se trabajo? Se trabajo. Perdón, es trabaja. ¿Quién se trabaja? Se trabaja. ¿Quién se...? No, no, no hay un responsable. No puedo identificar a alguien que lleve a cabo eso. Por lo tanto, estamos ante otro ejemplo de oración impersonal. ¿Vale? Se trabaja, se dice, se cuenta, se hace, suele ser también una forma, las oraciones impersonales suelen tener a veces también, o es común que tengan una forma como la de esta oración, que se presenten de la manera en la que se presenta esta oración. Bueno, pues igual, yo podría aquí sujeto cero y todo esto sería el predicado. Se trabaja, eso sería el núcleo, porque esto sería un verbo pronominal, trabajarse. Demasiado lo identificaría como un sintagma adverbial. Demasiado es el núcleo. Y nuevamente por Navidad, un sintagma preposicional, donde Navidad donde por es el enlace. Y Navidad, como hemos visto otras veces, aquí se va a ver pequeñito, sintagma nominal de término y Navidad el núcleo. Y esto el enlace. ¿Vale? Estos son dos buenos ejemplos de las frases impersonales más comunes. ¿Vale? De hecho, las que nos vamos a encontrar seguramente serán de un tipo o de otro. ¿Vale? Y hasta aquí el sujeto. Omitido, expreso o bien
sujeto cero. Y vamos a contar una pequeña cosita del predicado y enseguida estamos ya practicando. Recuerdo, el predicado, hemos dicho que era el sintagma verbal, cuyo núcleo siempre va a ser el verbo, y así lo estamos poniendo, ¿no? Pues mirad, hay dos tipos de predicado, nominal o verbal. Y es, desde mi punto de vista, muy fácil identificarlos. Porque el predicado nominal es cuando el núcleo, es decir, cuando el verbo es ser, estar o parecer. Si no hay ninguno de esos tres, si la forma verbal no es ni ser, ni estar, ni parecer, entonces predicado verbal. Sencillo. Eso querrá decir que la gran mayoría serán predicados verbales, porque las frases más comunes llevan otro tipo de verbo. Así de sencillo. Si es ser, estar o parecer, nominal. Y entonces nosotros pondremos en esa cajita de abajo predicado nominal. Si es cualquier otro verbo, verbal. Y pondremos predicado verbal. Esto conlleva una serie de consecuencias que iremos viendo, iremos estudiando a partir del tema 5. Por ejemplo, que el predicado nominal no puede llevar complemento directo, pero sí lleva atributo. Ya hablaremos de qué es eso. De que el predicado verbal, en cambio, no llevará atributos, pero sí puede llevar complemento directo. ¿Vale? Y en el caso de que lleve o no lleve complemento directo, insisto, ya en el tema 5, cuando el predicado sea verbal, le podremos poner un segundo apellido al predicado. Si aparece ese complemento, que hablaremos en su momento, que se llama complemento directo, diremos predicado verbal transitivo. Y si no aparece, si no hay complemento directo, diremos predicado verbal intransitivo. Pero todo esto próximamente en sus pantallas, ¿vale? Ahora mismo, lo único que hay que saber es predicado nominal, si el verbo es ser, estar o parecer, todo lo demás, predicado verbal. ¿Vale? Bueno, por volver un poco a esto, estas dos frases impersonales serían predicado verbal, porque fijaos, nevar y trabajar. Pues entonces yo pondría predicado verbal. Y aquí abajo igual, predicado verbal. Y así es como hay que ponerlo por ahora. También imaginad que ponemos la siguiente oración, que aparece la siguiente oración. Julia se enferma gravemente. Bueno, pues igual, ¿no? Hay que identificar sujeto y predicado. Vamos a empezar por el sujeto. Yo entiendo la frase, Julia está enferma. O que ¿quién está enferma? Podría preguntar, ¿no? Podría, pues, decir, ¿quién, digamos, la protagonista de esta situación? Julia. Pues está claro que Julia es el sujeto. Como además está en la oración, por lo tanto tenemos un ejemplo de sujeto expreso. Pues yo pongo eso, ¿no? Sintagma nominal sujeto, núcleo. Y como hemos dicho antes, todo lo demás que queda es predicado. Ahora identifico el núcleo, que en este caso es estar. Por lo tanto, puesto que es una forma del verbo estar, es un predicado nominal, ya lo puedo decir. Y voy a analizar lo que me queda. De un lado, enferma, que sería un sintagma adjetival, núcleo, y gravemente, que sería un sintagma adverbial, ¿no? Y ese sería el núcleo. Recordad que muchísimos adverbios en castellano terminaban en mente, uniendo esa mente a un adjetivo. ¿Vale? Bueno, pues aquí tendríais un ejemplo de predicado nominal. Preguntas, dudas, quejas. Silencio. A ver, esto la última no lo he entendido muy bien con el predicado nominal. Sí, el predicado nominal, Robertina, lo único diferente de la otra es que el verbo, el núcleo del predicado, el verbo, es o una forma de ser
o una forma del verbo estar o una forma del verbo parecer. Ah, vale, esto es la única diferencia y por eso está puesto como núcleo. Efectivamente, esa es la única diferencia. Vale. Es estar, ser o parecer, entonces nominal. Si es cualquier otro, verbal. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer dos ejemplos interactivos, es decir, con vuestra colaboración. Y después pasamos ya a hacer, con uno de los ejercicios, con un ejercicio que se os propone ahí en el aula virtual, unas oraciones ya por vuestra cuenta y las corregimos aquí, ¿vale? Para que vayamos trabajando y viendo un poco eso. Bueno, primer ejemplo interactivo, como digo. Bueno, él visitará a su familia pronto. Este es el primer ejemplo, ¿no? Yo leo la frase y la entiendo, ¿no? Sé cuál es la situación. Ok. Siguiente paso, identificar sujeto y predicado. Para saber el sujeto, si hay sujeto, yo puedo utilizar esta técnica de preguntar, ¿no? Oye, o de identificar quién es el protagonista o el responsable. ¿Quién visitará a su familia pronto? ¿Hay alguna... ¿Cómo, perdón? Él. Él, es decir, hay, en este caso, en la oración, una palabra, un sintagma nominal, que responde a esa pregunta y la responde perfectamente. ¿Eso qué quiere decir? Que hay sujeto y que está presente. Pues ya lo puedo identificar. Por lo tanto, como dice Mari Carmen, yo pongo tal, sintagma nominal sujeto, es un sujeto expreso, y el núcleo. En este caso es un pronombre, pero bueno, ya lo hemos dicho. Los sujetos expresos pueden ser sintagma nominal con núcleo, un sustantivo o con un adjetivo, o con un pronombre. Cuando hay sujeto expreso y lo identifico, recordad, todo lo que me queda es predicado. Predicado. Vale. Siguiente pregunta. Bueno, ya pongo predicado. Mi siguiente pregunta. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Es decir, ¿cuál es el verbo? Visitará. Visitará. Por lo tanto, yo lo marco y eso es el núcleo. Entonces yo ya puedo decir que el predicado es... Verbal. Perfecto. Pues lo único que me queda es analizar el resto. Es decir, ¿qué analizo primero? ¿Cómo? A su familia. A su familia. ¿Y qué será? ¿Será un sintagma? Nominal. ¿Cómo empieza? ¿Qué lleva primero? Ah, no. Preposicional. Preposicional, porque lleva la preposición a. Perfecto. Bueno, pues como todos los sintagmas preposicionales, a el enlace, su familia, sintagma nominal término, núcleo y determinante. Y me queda pronto que es un sintagma Adjetival. ¿a qué nombre se refiere? Pronto, si fuera un adjetivo, se tiene que referir, tiene que hablarme, darme una cualidad de un sustantivo. ¿De qué sustantivo habla pronto? Ay, pues no. Adverbial, ¿no? Es un adverbio porque habla del Sí. verbo, se refiere a la acción. ¿Visitará cuándo? Pronto. Pronto. Va conectado con la acción. Por lo tanto, es un sintagma adverbial, núcleo. Y ya está, ya la tendríamos hecha la frase. Madre mía. Paciencia, paciencia, que van a salir. Sí. Que sí. Venga, vamos con otra más y ya pasamos a la que vais a analizar vosotros. Ves la tele sin descanso. Ves la tele o la televisión sin descanso. Pues igual yo leo la frase, vale, la entiendo, la sitúo. Y entonces pues voy a ver si hay sujetos, ¿vale? Insisto, alguno de vosotros
Puede ser que incluso ya ahora, después de haber leído la frase, ya sabe. Pero si no lo tengo muy claro, pues yo hago la pregunta para ver si hay un responsable, ¿no? Oye, ¿quién ve la tele sin descanso? ¿A quién se refiere? O sea, ¿quién es el que ve la tele sin descanso? Pues dice, ves la tele sin descanso. Él, ¿no? Tú. Es decir, hay un responsable, hay sujeto. No está en la oración, porque las posibilidades que me estáis diciendo, ninguna está en la oración. Es decir, es un sujeto omitido. Metido. Como sujeto omitido, recordad lo que hemos dicho, me tengo que fijar en el verbo para saber cuál es la persona gramatical, el pronombre personal que le corresponde. Si la forma gramatical es ves, ¿cuál será el pronombre que actuaría como sujeto? Por ahí lo ha dicho David. Tú ves. Ah, Tú tú ves, ves. veo, tú ves, él ve. Por lo tanto, sujeto omitido y sería tú. Tú. Esa es la forma, ¿vale? Fijaos en el verbo, porque la persona y el número del verbo es el que os dice qué pronombre personal es el que tenéis que utilizar cuando hay sujeto omitido. Una vez identificado el verbo, pues todo lo demás, predicado. ¿Cuál es el núcleo de ese predicado? ¿Cuál es el verbo? Lo hemos dicho, ¿no? Es Por lo tanto, el predicado es. verbal. Muy bien. Me quedaría entonces. ¿Qué más? Por un lado, La tele, ¿no? la tele, que sería un sintagma. Preposicional. Uh, Ah, no, nominal. Perdón. nominal, no hay preposición. No, no. Telenúcleo y Ay, la madre. determinante. Y por otro lado, sin descanso, que sería un sintagma. Adjetival, ese sí, ¿no? No. ¿Cómo empieza? Recordad que nosotros decíamos, Ah, no, ese sí es preposicional. porque empieza por una Sí, es preposición. una preposición. Exactamente. Sí. Recordad, cuando vayáis a analizar un sintagma, lo primero, ¿empieza por preposición o no? Para ir eliminando posibilidades. Mm, Sintagma preposicional, donde sin es el enlace, como siempre, y lo que viene a continuación, núcleo, un ¿no? Ah, bueno. sintagma nominal, Ah, vale. término, y con ese. ¿Vale? Y todo eso hay que hacerlo así siempre. O sea, todo hay que poner todo eso. Sí. Vale. Sí. Madre mía. Vale. Bueno, ahora vamos a hacer esa práctica ya, ¿vale? Y yo creo que, yo no digo que nos vaya a salir perfecto, pero seguro que vais a empezar a ver bueno, que sí, que hay cosas que hay que mejorar, pero que también hay otras cosas que lo voy viendo, lo voy reconociendo. De hecho, ya los que estáis participando, estáis también reconociendo ya cosas. Ujú. Vale, ¿dónde están esas oraciones? Bueno, vuelvo al aula virtual y dentro de esa sección hay un archivo que dice, ¿veis? Oraciones simples, tema 4. Bueno, pues ahí es un listado de 10 oraciones para analizarlas como estamos haciendo. En el otro archivo, el que dice solucionar y oraciones simples, tema 4, pues están las soluciones. Nosotros vamos a hacer las tres primeras. Proyecto el archivo. Vale. Entonces, a ver que voy a mover esto por aquí. Si me deja, no me deja. Ahora. Bueno, pues aquí está. ¿Vale? ¿Veis? 10 oraciones. Nosotros vamos a hacer ya, ahora, y os dejo un ratico, las tres primeras. Las mujeres de la plaza iban a la iglesia los domingos. Tiene una casa con un gran jardín. En esa tierra llueve con fuerza. Pues venga, vamos a ver. Sin miedo, ¿eh? Porque si nos equivocamos, para eso estamos, para equivocarnos.
Vaya. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Silencio. Yo lo tengo ya. No sé si Mal. está. Ok, mal. Yo voy mal. Sí, bueno, pero esto tiene el principio. Es el principio. Yo entiendo, y ahora hablando en serio, es lo que os decía. Hombre, claro, es que tiene dificultad, porque primero, porque hay que encajarlo de sujeto, predicado y tal. Y encima hay que recordar esto que estuvimos viendo, que lo vimos antes de Navidad. Entonces, claro, ahora mismo es todo un mare magnum ahí que hace que sea complicado, ¿no? Nada, en cuanto me digáis, empezamos a verlo. Si queréis un poquito más de tiempo y si no, lo corregimos. Por mí sí. Por mí también, corrige si quieres. Sí, ¿el resto? Sí, voy a decir, eso lo vamos a ver ahora y a corregir, a comentar estas tres, ¿no? Pero es muy conveniente desde ya, o sea, no esperar a más, sino que desde ya, al ritmo que cada uno tenga o con la disponibilidad de tiempo que cada uno tenga, que lo practiquéis el resto en casa. E incluso que repitáis las que hagamos aquí, ¿vale? Porque es la única manera de que os vayáis haciendo con esto. ¿Por qué? Porque cuando empecemos con la unidad 5 ya empezamos a identificar complementos y no sé qué, y ya hay que tener claro sujeto, predicado y esas cosas,
¿vale? Entonces, ya digo, recomendación muy encarecida. Empezar a hacerlo. Insisto, con el tiempo que cada uno disponga, el ritmo que cada uno disponga, pero practicarlo, porque es la única manera de ir asimilándolo. Y no se puede esperar. No podéis esperar, es decir, no, pues ya cuando esté un poco más cerca del examen, que de repente hay otros contenidos en que podemos hacer eso. Pero en este no, porque lo vamos a necesitar ya, ¿vale? Y si se acaban las oraciones, y como digo, y digo, ay, no, pues que me gustaría seguir practicando, me lo comentáis y o bien se hace otra ficha o busco un enlace con ejercicio o lo que sea, pero hay que practicarlo, ¿vale? Sí. Bueno, pues venga, vamos a ir viendo entonces. La primera, para que me quede yo, dice, las mujeres de la plaza iban a la iglesia los domingos. Bueno, voy a ponerla que no se me quede pequeño. Las mujeres de la plaza iban a la iglesia los domingos. Vale. Alguien dirá, jope con la frase que larga. Bueno, sí, no te voy a decir que no. Pero da igual si la frase es así de larga, como si yo estoy en casa, la forma de analizarlo, la forma de proceder va a ser siempre la misma. Hombre, las que tienen más palabras habrá que decir más, pero la forma de enfrentarse a ello siempre va a ser igual. Es decir, me leo la frase, más o menos entiendo la situación y paso a ver si hay sujeto y predicado. Para identificar el sujeto, puedo hacer esa pregunta. Si ya no lo he hecho, si al llegar a ese punto todavía no lo tengo claro, puedo preguntar al verbo, ¿no? Es decir, oye, iban a la iglesia. ¿Quiénes iban a la iglesia? Y entonces diré, Las mujeres. ¿hay en la frase hay algo que responda a esa pregunta? Sí, Las ¿Qué, mujeres, pero las no sé si mujeres las de la mujeres de la plaza. plaza o solamente las mujeres. qué Esa es pensáis? mi ¿Las duda. mujeres o las Las mujeres de la mujeres plaza? de la plaza. Claro, porque de la plaza se refiere, conecta con las mujeres. Claro. Por lo tanto, hay un sujeto expreso que incluye todo eso que me estáis diciendo. Las mujeres de la plaza. Sintagma nominal, sujeto. Y antes de analizarlo, mirad, a veces puede ocurrir esa duda que habéis dicho, ¿y las mujeres es solo las mujeres o las mujeres de la plaza? Es decir, puede haber una expresión, en este caso de la plaza, que baile, que no sepáis si va con una, con un sintagma o va con otro. En ese caso, para evitar eso, que es una duda que va a surgir de vez en cuando, conectar, unir, relacionar esa expresión que no sabéis con quién va, con las dos posibilidades, con las otras dos que creéis que va. Es decir, en este caso yo no sabía si de la plaza va con las mujeres o no. Pues entonces lo que yo hago es la conecto con la expresión con la que creo que va, en este caso las mujeres, y veo si tiene sentido completo. Las mujeres de la plaza. Pues sí, entonces tiene que ir con ella. Imaginad que alguien dijera, no, es que no va con de la plaza, va con el predicado. Conéctalo, relaciónalo. De la plaza iban a la iglesia, de la plaza. Pero de la plaza el qué? De la plaza se refiere a otra cosa, no es que van o todo, no. Porque de la plaza va con mujeres. Al conectarlo, al relacionarlo con esa palabra, con ese sintagma, tiene sentido completo. ¿Vale? Entonces, este recurso lo pondremos en práctica de vez en cuando, porque habrá veces que haya esta duda. Oye, este sintagma preposicional, por ejemplo, como de la plaza, ¿va con este sustantivo o va con este otro? ¿O este adverbio va relacionado con esta palabra o va relacionado con otra cosa? ¿Vale? Bueno, sintagma nominal sujeto, el núcleo es mujeres, Sí. las determinante y de la plaza, como más o menos debemos ir recordando de lo que vimos, es Preposicional. un sintagma preposicional que funciona de complemento del nombre. D es el enlace y Y la la plaza. plaza, el Nominal. sintagma nominal término, que siempre es igual, Vale. núcleo plaza y la determinante. Uf, Bueno, a ver, porque este sujeto ha salido así de largo. Pero un bueno. largo, sí. Vale, ya tengo el sujeto. Recordad, todo lo que me queda lo marco con una misma caja y todo eso es el predicado. Algo verbal.
Efectivamente, lo voy a poner ya porque el núcleo, como supongo que habréis identificado, es Iba. iban, del verbo ir, por lo tanto, verbal. ¿Qué me queda? ¿Qué analizo? La iglesia, ¿no? A la iglesia. A la iglesia, ¿vale? Y a la iglesia es Preposicional. un sintagma preposicional, e igual. A el enlace, Y la la iglesia, nominal. sintagma nominal, término. Es importante lo del término, ¿vale? Ah, vale, sí. Iglesia, núcleo y la determinante. Digo lo de término porque recordad, el sintagma preposicional siempre es. La preposición le pongo enlace y el sintagma nominal le pongo sintagma nominal, término. Ujú. Y por último, los domingos, que son Nominal, sintagma nominal. domingos núcleo Mm. y los determinantes. Y ya está, ya lo tendría. Eso no se lo he puesto yo. Mira, ayer hicimos esta misma oración en otra clase y entonces no tenían muy claro si los domingos iba con a la iglesia o iban con el verbo, con iban. Ah, Entonces pusimos en práctica esto que estoy diciendo y le dije, ok, pues conecta los domingos con a la iglesia y los domingos con iban. Y a ver qué tiene más sentido, que suena mejor. Entonces decían, a la iglesia los domingos. A la iglesia los domingos, pero no sé, me falta algo. En cambio, si digo, iban los domingos, esto tiene sentido completo. Pues es porque los domingos va con el verbo. ¿Vale? ujú. Ok, venga, vamos con la siguiente, que es... ¿Me la decís, porfa, para no tener que... Tiene una casa Ajá. Tiene una casa con un gran jardín. con un gran jardín. Ok, muchas gracias. Jardín. Vale. Pues igual, leo la frase, la identifico. Tiene una casa con un gran jardín. Vale, la entiendo. Voy a ver si hay sujeto y si hace esto el predicado, voy a ver si hay sujeto también y tal. Hago la pregunta. ¿Quién tiene una casa con un gran jardín? Y digo, Él, oye, él, pero ¿él está en la frase? ¿Está expresado? no, No. ¿Qué quiere decir? Que hay un sujeto que habéis omitido. identificado gracias al verbo, pero que no está en la frase, por lo tanto es omitido. Entonces yo lo pongo. A ver, donde pongáis el sujeto omitido me da un poco igual. Siempre que esté claro la oración a la que se refiere, lo podéis poner delante, detrás. Aquí me viene mejor ponerlo aquí, pues yo pongo sujeto omitido, él o ella, ¿no? Pero él. Perfecto. Y todo lo que me queda entonces ya es el Predicado predicado. verbal. Efectivamente, también es un predicado verbal porque el núcleo, el verbo es tiene. Tiene ¿Y cómo sigo? ¿Qué analizo a continuación? una casa. Una casa. ¿Y con un gran jardín no la metéis con una casa? Pregunto, no sé. No, yo creo que en O este sea, caso, Puede ser una casa, casa están con, diciendo una casa con un gran jardín, ¿no? casa con un gran jardín, yo creo, ¿no? entonces, a ver, para aclarar, vosotros, hay algunos de vosotros que piensan que con un gran jardín no va con la casa, no va relacionado con la casa y que va afuera. Entonces, si eso es así, con un gran jardín tiene que hablar del verbo, tiene que relacionarse con el verbo, ¿no? Vamos a ver si tiene sentido. Tiene con un gran jardín. No, No suena muy bien, ¿verdad? es Tiene todo. con un gran jardín. Una casa con un gran jardín. Ahí sí suena bien. Una casa con un gran jardín, ahí tiene sentido. Por lo tanto, todo va junto, porque con un gran jardín se refiere a la casa. Por lo tanto, una casa con un gran jardín, Sintagma nominal, sintagma nominal. por casa. Casa es el núcleo y una determinante. Determinante. Y con un gran jardín, como hemos visto que ocurre otras veces, sintagma preposicional como complemento del nombre. Mm, ¿Veis que esa técnica más o menos... es A la ver, misma, sí. ajá, pero no 100% fiable, pero suele funcionar bastante. Sintagma preposicional, complemento del nombre. Y otra vez, con el enlace, un gran jardín. Sintagma nominal, término, donde
Jardín es el núcleo. Un es un determinante. ¿Y qué es gran? Porque esto sí reconozco que ahí puede haber cierta dificultad con gran. ¿Qué me diríais de gran? ¿Cómo la habéis puesto? ¿Cómo la habéis Yo analizado? no he puesto nada. Ujú. No he ¿No? llegado a tanto. El que haya puesto algo, si hay alguien que ha puesto algo, ¿qué habéis puesto? Un A ver, adjetivo, puede ser. Adjetivo. es un adjetivo. Gran es la forma corta, apocopada que se dice, de grande. Es un Claro. adjetivo. Por lo tanto, Es un sintagma sintagma. Oh, adjetival, complemento del nombre. Vimos ya antes, cuando estudiábamos los sintagmas solos, por su cuenta, que aunque la regla, aunque la estructura normalmente me dice que los adjetivos que van de complemento del nombre van detrás del nombre, hay veces que iban delante. Y así vimos, en varios casos, analizando los sintagmas nominales, vimos que había adjetivos que se ponían delante. Y este es el caso de gran. Aquí hay una dificultad añadida, y es que en lugar de poner la versión completa, grande, me ponen la corta, gran. ¿Vale? Pero es un adjetivo, un sintagma adjetival, complemento del nombre. vale. ¿Vale? Ok. Y vamos con la última de esta tanda. Porro. Que es como que llueve o algo así, ¿no? En esta tierra llueve con fuerza. Ahí está eso. En esta tierra llueve con fuerza. Vale. Pues igual, yo más o menos entiendo la frase, en esta tierra llueve con fuerza, y ahora hago la pregunta, ¿no? Oye, ¿quién, no? Para ver si, para identificar el sujeto. Sé que predicado siempre va a haber, porque bueno, sin predicado no hay oración. O sea que siempre va a haber predicado, siempre va a haber un verbo. Pregunto ahora para ver cuál es el sujeto, identificarlo. ¿Quién llueve? ¿Quién llueve? ¿Eso qué es? Eso no pega, ¿no? No pega nada. Los fenómenos atmosféricos, las frases que describan fenómenos atmosféricos, siempre son frases impersonales. Recordad lo que hemos dicho. Ah, sí. Ujú. ¿Vale? Por lo tanto, estamos ante eso, ante una frase impersonal, es decir, una frase, lo pongo aquí, con sujeto cero. No es Sí. posible, no hay. Nadie lleva a cabo la acción. Porque, Ujú. como digo, es una oración impersonal. Entonces, todo esto ya lo marcaría, una vez que señalo que el sujeto es cero, lo marco como predicado. ¿Qué sería Verbal. predicado? Verbal, por esta. Verbal, porque el verbo es Esta. llueve. Ah, No, llueve. Uy, llueve. madre, madre. Llover, claro, estamos hablando de un Sí, sí, fenómeno sí. atmosférico, ¿vale? Ay, madre mía. Nada, que estamos empezando, Yo Ricardo. voy muy deprisa. Vale, y aquí tendríamos, por un lado, en esta tierra y con fuerza. Pues nada, en esta tierra, pues un sintagma preposicional. Preposicional, sí. En el enlace y esta tierra, Nominal. una vez más, sintagma nominal, término. Ah, eso se me olvida a mí siempre. Término. Es importante, ¿vale? Lo de Sí. ponerlo del término. Tierra núcleo y esta determinante. Y con el otro igual. Si es que los sintagmas preposicionales son siempre iguales. Sí. Sintagma preposicional con el enlace, fuerza, sintagma nominal, término y núcleo. Y ya tendríamos hecha la oración. ¿Vale? Vale. Bueno, hay dudas todavía, ¿no? Entiendo, confusiones y tal, pero, insisto, la única manera es la práctica. Y eso ya queda de vuestra parte, ¿vale? Aquí, bueno, en la medida de lo posible, pues vamos a practicar, ¿vale? No sé si es en esta o la siguiente evaluación, hay una sesión exclusiva dedicada a la sintaxis, ¿vale? En el que nos dedicaremos a practicar. Pero, insisto, queda para vosotros la práctica esa, ¿no? Entonces, volviendo al aula virtual, recordad, tenéis este archivo, ¿vale? Que, recordad, lo podéis descargar en lo que dice oraciones simples, tema 4. Dentro de la sección de lengua del tema 4 está ese archivo y aquí en la solución. Y en la solución es como lo estamos haciendo aquí, es decir, con las cajitas y con todo y demás.
practicarlo, verlo. Porque de verdad, si no hacéis esa práctica, es que entonces no es posible el avance. Y insisto, si lo hacéis y demás, mira, quiero seguir practicando, no sé bien, me queda un poco, me lo avisáis, etcétera. Entonces se busca algo, se cuelga, se tal y se lo dice y demás. Vale. Vale. Yo por mi parte estoy practicando lo que hemos aprendido en el otro trimestre, porque no me quedaba muy claro. Y creo Perfecto. que sí, estoy intentando algunas tardes hacer algunos Guay. ejercicios. Ok, el repaso ese siempre viene bien. Perfecto. Bueno, vamos a parar aquí la grabación.